Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Dot Magazine, donde hoy tenemos el placer de tener como invitado a Lorenzo Montatore, el ilustrador madrileño y autor de cómics como Aquí hay avería o La mentira por delante, además del reciente Si bailáis entenderéis mejor las letras, un cómic editado a través de ECC que es algo más que una biografía de los enormes Talking Heads. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Mira, me hace mucha ilusión que estés aquí, no solo porque ya haya leído el libro, perdón, el cómic y me haya gustado, pero también porque eres el primer invitado del podcast del mundo del cómic. Anda. Yo como que soy un poco nuevo en el mundo del cómic porque llevo un año y poquito, aunque le estoy dando muy duro, me estoy intentando poner al día, me queda muchísimo, pero me encanta pues empezar a poder entrevistar a autores como tú. Históricamente siempre entrevistamos a gente de la música por la naturaleza de la web, pero Claro. últimamente nos estamos abriendo a estas cosas y estoy encantado de poder aprender un poco más de gente como tú. Genial. Primero quiero decir que para la gente que no haya leído todavía el cómic, es que además de ser una lectura recomendadísima, han de tener en cuenta que, como decía antes, no es una biografía al uso de Talking Heads, ¿verdad? Claro, no es un... O sea, yo he intentado, de hecho, evitar en la medida de lo posible ir a eso, ¿no? Porque me parece poco interesante. O sea, de hecho, yo no, ya no como autor, que por supuesto es lo primero que me sale, pero ya como lector, ¿no? O sea, como lector y como fan o como, no sé cómo decirlo, ¿no? Como melómano, o como persona loca de la música, eh, pues lo que muchas veces he hecho en falta son biografías o obras sobre grupos que lo aborden de una manera que resulte interesante, más allá de la enciclopedia. Yo qué sé, pues, porque al final, pues yo qué sé, que me cuenten la historia de Talking Heads, de cómo empezaron, pues eso ya lo sé, y además hay libros que lo cuentan muy bien, y está la Wikipedia o lo que sea, ¿no? Pero estos enfoques un poco distintos muchas veces es lo que buscas, porque y de dónde está lo interesante, ¿no? Yo creo. La Total. visión que tenga un autor en concreto sobre esa banda o incluso el acercamiento de esa banda a una disciplina que no sea la música. Claro, para mí también es como, claro, desde mi punto de vista, como cuando yo lo he leído por primera vez, era como un gran homenaje a la música, ¿no? Y a lo que representa para muchas personas una banda o un estilo un tipo de música, ¿no? Claro, a mucha gente yo le digo, oye, sustituye Talking Heads por tu grupo favorito ahí mientras lo leas, ¿no? O sea, que no quiere decir que no esté lleno de cosas el cómic de referencias eh, de los propios Talking Heads, que Ujú. cuenta cosas de su historia y que, sobre todo, que está lleno de gominolas para los fans de la banda, que solo van a pillar ellos y que les va a encantar, ¿no? Café Mm. para los muy cafeteros, Eso, para sí, la entenderlo, verdad es ¿no? que está lleno de muchísimos detalles. Yo creo que esa es una Claro. clave muy interesante. Claro, yo creo que es eso, ¿no? Lo bueno es eso, poder hacer un cómic, un TVO en este caso, que tenga muchas capas de lectura. O sea, que si te gustan Talking Heads, pues lo disfrutes. Mm. Si eres ya el mayor fan, pues lo disfrutes todavía más. Pero incluso que si ni siquiera... A mí me pasa que tengo amigos que lo han leído, que no les gustan Talking Heads, que eso, aunque parezca increíble, hay gente a quien no le gustan, pues, o que no sé quiénes son, puedan disfrutar del TVO igual. Sí, totalmente. Me extraña eso, que seguro que les sonaba. Al Sí, menos sonaba. no. En verdad no ha habido nadie que me haya dicho, oye, ¿quién es este grupo? No, todo el mundo le suena. Y de hecho, un poco por ahí viene esta cosa de decir que es mi grupo favorito, porque, bueno, es un poco así entre tú y yo. Es un poco tramposo porque tú sabrás de sobra que a los que nos gusta tanto la música y tal, pues no tenemos un grupo favorito, uno solo. O sea, Mm. Totalmente. tenemos el corazón dividido ahí siempre entre varios.
Lo que pasa es que yo empecé a decir que eran Talking Heads porque me parecía que resumían muy bien mis gustos en un solo, en un En un solo solo grupo, proyecto, ¿no? ¿no? Eso es. Ujú. Y, y como tenía una camiseta y además me la ponía mucho y había gente que me decía, siempre vas con esta camiseta, tal. Pues bueno, fue un poco la respuesta fácil, ¿no? Cuando me preguntan, ¿qué música oyes? O ¿cuál es tu grupo favorito? Que muchas veces no sabes qué contestar, ¿no? Y esta respuesta fácil de, no, yo escucho de todo, tal, bueno, que no es verdad nunca, además, Cierto. eh, pues yo la resolví muy bien diciendo, no, Talking Heads. Buenísimo. A mí me gustaría mucho. Bueno, ya te digo que si me preguntan eso me es imposible decir solo un grupo, así que te Claro, entiendo perfectamente. sí, Antes de meterme un poco más en el cómic, creo que merece la pena que nos cuentes cómo conociste a la banda, ¿no? Porque hay una historia detrás ahí que obviamente es una de las claves del cómic, que encima es una historia bien bonita, para mí al menos, porque tengo una experiencia muy similar. claro. Bueno, antes de contarla, diré que me he encontrado con un montón de gente que me ha dicho esto, ¿no? A mí me pasó parecido, tal. Claro, sí, sí, yo soy consciente de que todos hemos tenido una persona, ¿no? Como que nos ha... Pues a mí lo que me pasó fue, bueno, primero yo los había escuchado en una película muy mala de los 80 que se llama La revancha de los novatos. Ujú. Era una especie de, bueno, en la línea de Porky's y luego American Pie y tal, ¿no? O sea, universitarios salidorros y tal. Y entonces hay una escena en la que hay una fiesta en una hermandad, la hermandad sale ardiendo y en ese momento ellos están bailando casualmente Burning Down the House, ¿no? Ujú. Y además me hace Muy bien. mucha gracia porque en el doblaje en español decían nuestra casa se asa. Ole. Que luego yo he usado esa frase para otra cosa, ¿no? Y yo los escuché ahí, pero claro, en aquel momento las películas las veías en la tele, terminaba y no había créditos, no sabías quién era el intérprete ni nada. Y poco tiempo después tuve la suerte de que un profesor de instituto que vio que yo tenía pues inquietud por la música y tal, me dijo, te voy a grabar una cinta y tal. Y de hecho me grabó un montón de cintas y que fueron, bueno, mi educación musical, por así decir. Y aunque yo ya tenía espíritu, ¿no? Ya demostraba como que... Pero una de ellas era de Talking Heads. Y ahí estaba Barney in the House y dije, oh, por fin, sí quiénes El son. Shazam del momento, ¿no? Sí, bueno, un momento como muy loco, ¿no? Aunque de hecho el momento realmente de explotarme la cabeza fue porque yo creo que fue la primera cinta que me grabó. Era de Brian Eno. Ah, mira. Sí, era Brian Eno. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, pues, no sé, 15 años, llegar a casa, poner Brian Eno, es que te vuela la cabeza. Yo recuerdo que pensé, ostras, esto es un sonido de otro planeta, ¿no? Joder, qué guay. Sí, sí. Vi hace poco, preparando la entrevista en Instagram, que habías vuelto a estar con él hace poco, ¿verdad? Sí, a raíz de hacer el libro, bueno, pues también retomé contacto con gente de aquel momento, con amigas que iban conmigo a clase en aquellas, imagínate, ¿no? Hace 25 años. Y entonces yo fui al barrio, volví al barrio, a mi barrio, a La Fortuna, y digo, pues mira, tengo que hacer unas fotos y tal para incluirlas. Y me dijeron, venga, pues tomamos un café tal. Y me dijeron, oye, ¿por qué no intentas contactar con él? Y yo pensaba, joder, pues no lo sé, es que me da como corte y tal. Y el caso es que al final contactamos con él. eh, Él alucinó, claro. Yo no le dije nada del libro ni nada. O sea, le hablé sobre el libro, pero no le dije que él era protagonista ni que estaba dedicado todo el libro a él, Ajá. en la última página. Y bueno, él sí que se acordaba de las cintas, de todo esto, y ay, qué bonito, tal, no sé qué. Y bueno, al final fue un poco ahí medio sorpresa que se encontró con que era uno de los protagonistas y que al final estaba su nombre y todo el libro dedicado a él. Entonces vino a la presentación de Madrid Ujú. y fue un momento muy, muy emotivo porque hacía 25 años que no nos veíamos. O sea, la última vez que nos habíamos visto está ahí registrada en el TVO. Joder, qué pasada. Qué emocionante, ¿no? Supongo que para él también sería, joder, ostras. Igual no lo pensaba en ese momento, ¿no? El impacto que podía tener en un niño, ¿no? Pero, joder.
Es increíble. Claro, sí, hombre, yo creo que los profesores son un poco conscientes de que, a ver, yo he dado clase, por ejemplo, el año pasado a alumnos de bachillerato artístico y no eres consciente de esto, de la magnitud a la que puede llegar algo que tú digas, y además ni siquiera sabes qué es lo que vas a decir que va a provocar esto, ¿no? Pero de alguna manera sí sabes que, oye, puede ser que alguno te escuche más que otro o tal, pero claro, no lo controlas. Y él, por supuesto, le pilló completamente por sorpresa todo, ¿no? Claro. Que de pronto yo me dedique a los tebeos, que le haya dedicado un libro entero sobre esto, que haya sido tan importante para mí aquellas cintas. Pues claro, eso no, no entraba en su... Y ha sido, bueno, para él un homenaje muy, muy bonito, para mí también. Y mira, hemos retomado el contacto y hablamos de vez en cuando. Y me alucina ver que esta persona que tiene 75 años y yo qué sé, le gustan Biznaga, ¿sabes? O sea, está como... Eso te iba a preguntar si seguía escuchando Bueno, música. está más al tanto que yo. O sea, ya te digo que le gustan, yo qué sé, Biznaga y Fontes DC, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me da esperanza eso, ¿eh? Sí, Es sí, sí, increíble. sí. Bueno, total. Claro. Buenísimo. Oye, ¿y cómo, con este contexto, ¿no? Esa historia por detrás, cómo o cuándo es el momento en el que te llega a ti, tengo que escribir esta historia y la quiero plasmar de esta manera? ¿Cuándo llega eso? Mm. Bueno, pues a ver, yo siempre había hecho esta conexión entre música y cómic, ¿no? Como hice la cita con la Cabre el TVO, que es de mi amigo Antonio Hitos, los TVOs son musiquilla. Y es verdad, ¿no? Que es una cosa que muchas veces se los emparenta con otras artes. O sea, han bebido demasiado, para mi gusto, del cine o de la literatura, cuando en verdad tienen más que ver con la música, en el sentido de que los TVO no dejan de ser un ritmo que tú imprimes en dibujo, o sea, una traslación como de tiempo a espacio, que tiene sentido de una viñeta a otra y de una página a otra y así. Ujú, Y, y cuando carece de texto, como es el caso de este TVO, ese ritmo tiene que ser aún más marcado ujú. y más difícil también. Totalmente. Pero sí, bueno, yo siempre había hecho ejercicios, lo llamo así porque siempre los había reservado, digamos, a historias cortas, colaboraciones, a fanzines que había autoeditado, pero nunca me había atrevido a abordar una obra larga musical. Pero los distintos editores que he ido teniendo siempre me lo han planteado, ¿no? Como, oye, ¿cuándo vas a hacer esto? Y nada, mi último editor me dijo, oye, ¿qué te parece? ¿No? Haz un TV largo sobre algo de música y tal. Y hubo varias ideas y tal, y la que cuajó fue esta. O sea, la que más me apetecía era esta porque tiene todo el sentido, ¿no? Lo que decíamos al principio. Es un poco mi grupo favorito, me venía muy bien y había muchos momentos, de repente me di cuenta que por una cuestión de vínculos emocionales, de momentos vitales, como que el relato estaba conectado a Talking Heads. Y justo te has adelantado una pregunta que te quería hacer. ¿Por qué decidiste en este caso no utilizar los textos? Al principio fue una cuestión ya, como yo he sido un autor un poco, no sé si decir punky, en el sentido de cuando empiezo con una obra, siempre como que intento irme al disparate, ¿no? Digo, bueno, voy a hacerlo lo más complicado posible o lo más a contra que pueda. Entonces, Ujú, para empezar, me parecía divertido y siempre me pongo muchas limitaciones cuando empiezo. Estas autolimitaciones a mí me ayudan muchísimo a trabajar porque tengo una mente muy dispersa y me ahorran decisiones futuras. Y ujú. eso significa ir a tiro hecho en algunos casos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, te pongo el ejemplo del color, ¿no? Si yo decido de primeras que solo voy a usar negro y el blanco, por supuesto, y rojo, pues muchísimas decisiones futuras que no tengo que tomar.
Entonces, en este caso fue como, ostras, qué guay estaría que un tío que se llama Si bailáis entenderéis mejor las letras, no tenga letras, y que encima los protagonistas es un grupo que se llama Cabezas Parlantes, pues que ahí no hable nadie, ¿no? Y bueno, como de hecho ocurre en estos Making Sense, ¿no? Que se está contando una historia exclusivamente con la música. Pero una historia tal cual, o sea, de la formación de una banda y, en fin, su apogeo, ¿no? Y ahí no habla nadie. O sea, creo que solo hay un momento en que David Byrne dice, ¿tenéis alguna pregunta? Y ya está, ¿no? Pues dije, jo, pues tiene sentido de que sea mudo, ¿no? Y aparte me obligaba a forzar este ritmo del que hablábamos. Claro. Por supuesto, mis editores dijeron, no, por favor, pero ¿cómo va a ser mudo? Que es una locura, tal. Y entonces ahí es cuando ya me pico y digo, bueno, ahora ya tiene que ser mudo sí o sí. A contracorriente, ¿no? Sí, sí, yo reconozco que basta que me digas, oye, intenta no utilizar, yo qué sé, esto. Pues ya tengo que usarlo todo el rato. Eh, bueno, ya la gente me conoce y saben que soy así y bueno, Y pasas, ¿no? sí. Em, Te iba a preguntar también qué ha sido para ti lo más complicado de este proyecto. Yo desde fuera, claro, sin entender la complejidad de lo que puede ser crear un cómic, ¿no? Pues por ejemplo, se me ocurre que el plasmar la manera de bailar que tenía David Byrne, Sí. ¿no? En un cómic, en un dibujo, es complicado, ¿no? Y está súper bien resuelto porque es súper dinámico y como que puedes intentarlo incluso en tu propia casa, menearte como lo hacía él, ¿no? Sí, a ver, hay muchas cosas complejas, pero mira, precisamente todo lo que tiene que ver con movimiento muchas veces te viene dado porque, bueno, a ver, te viene dado. O sea, después de haber visto esto Making Sense 45 veces y aprenderte de memoria los pasos, pues puedes hacer aquí este dibujo, ¿no? Pero incluso eso es la parte más fácil porque ya tienes la referencia, tienes al modelo, por así decir. Las partes más complicadas son las de resolver precisamente esto, ¿no? El que la historia avance sin apoyarte en ninguna palabra ni en ningún diálogo. Eso es lo más complejo. En el caso de los cómics, eh, creo que era Max que decía también, ¿no? Que los autores tenemos, o el talento se demuestra en la fase del guión gráfico, que es donde tú resuelves el tebeo, porque luego lo que al lector le llega es como una puesta de gala o un pase a limpio de ese guión gráfico, que es donde tú resuelves esto, ¿no? Dices, venga, pues ahora esta viñeta, una especie de storyboard para entendernos, ¿vale? Ok. Entonces Ujú. ahí es donde tú trasladas lo que quieres contar a viñetas, con un dibujo muy rápido, muy suelto, que a veces son círculos y palitos y cuadrados. Ahí está lo complicado, porque dices, venga, ¿cómo cuento que, pues por ejemplo, ¿no? Yo me he centrado mucho, hay que decir, ¿no? En la parte de Talking Heads, porque el cómic se cuenta con 3 líneas temporales diferentes. Está por un Ujú. lado la biografía, está la parte de autobiografía, ¿no? Que es mi relación con el grupo, y hay una parte de ficción, que si quieres ya hablamos luego o no, Sí, porque es un poco la más misteriosa. Entonces, sí. en la parte de Talking Heads, claro, yo me quería centrar en la fase de proceso creativo, sobre todo. Lo que más se les ve es creando, incluso grabando en el estudio, o sea, como la manera en la que hacían los discos y tal. Pues Mm. todo eso es lo más complicado, ¿no? Porque, yo qué sé, pongo un ejemplo, hay una página en la que me pregunta mucha gente además, en la que se ve a David Byrne corriendo en una cinta mientras está cantando. Eh, claro, eso no ocurrió así. Lo que yo había leído es que David Byrne estuvo corriendo por el estudio para, a la hora de grabar las voces, que se le oyera cansado. Ujú. Pero en dibujo, ¿qué pasa? Que si tú pasas eso a viñetas y yo no dibujo la cinta de correr, puede parecer que está bailando. Mm, claro. Entonces, pero si metes una cinta de correr, es evidente que está corriendo. Entonces, bueno, pues es ese tipo de cosas son las más complejas.
Tienes que crear Claro. un poco, inventar un poco, pero al mismo tiempo resolver como, pues eso que está en el guión escrito o mental de la historia que quieres contar. Qué bueno. Pues mira, ese tipo de cosas me flipa. Sí. Gracias por contarlo. Nada. Y sí, tengo mucha curiosidad de ese personaje, esa tercera línea, ¿no? Sí. Está lo que decías tú, la autobiográfica, está la parte de Talking Heads y luego está ese personaje que aparece por ahí, que sí que es un poco misterioso. ¿Qué nos puedes contar de eso sin desvelar mucho? Tampoco quiero destripar aquí No, no, y que la gente, ¿sabes? se puede contar, se puede contar. Bueno, pues a mí me parecía que la manera de abordar el TVO quedaba coja sin la parte de la ficción, ¿no? La cosa de las líneas temporales, de distintas líneas temporales, que van en paralelo, pero que siempre hay la duda de si en algún momento van a converger, eh, pues quedaba coja sin una tercera. Aparte que el número 3, esto no voy a decir nada, pero tiene algo de importancia, hay algo de superstición con ese número y está en el libro. Entonces, bueno, pues venga, una tercera línea temporal. Entonces yo tenía diseñado ese personaje por una idea primeriza del TVO en el que iba a ser todo un poco más loco, más ficticio y tal. Y no lo quise desaprovechar. Y al final esa línea temporal, bueno, es como que sucede en una especie de futuro posapocalíptico de los dibujos animados, porque de hecho lo que se ve son como restos de que haya habido un mundo de dibujos, de TVO, del TVO de dibujos animados, eh, donde este personaje pues, se dedica a recoger aparatos, arreglarlos e intercambiarlos por fruta, ¿no? Por comida. Entonces, no sé, era una parte que me apetecía mucho dibujar y que yo me había basado un poco en algunas letras de algunas canciones de David Byrne, de American Utopia, de Life During Wartime, por ejemplo, y tal. Y dije, bueno, quiero tirar por ahí, ¿no? La idea nació de esa línea de Life During Wartime, donde dice lo de como que no va a haber auriculares, ni discos, ni nada, ¿no? Que sí podemos adelantar que en esa línea temporal no existe el sonido. Jo, qué guay. Oye, ¿y el rollo este fancinero, así, tema de fotocopias y todo esto, también lo tenías claro desde el principio? Bueno, eso fue surgiendo cuando empecé a dibujar, surgió casi de manera natural, un poco improvisada, pero tenía todo el sentido porque era como, ostras, de hecho en eso es en lo que es muy distinto a mis anteriores obras porque salvo me parece que en alguna página del cómic de Umbral o poco más había metido esto de... Pero se me ocurrió porque dije, ostras, voy a hacer un poco como esta especie de sampling, ¿no? Como hizo Brian Eno con David Byrne en aquel disco que sacaron juntos y en los que colaboró como productor, Fear of Music o Remaining Light, por ejemplo, donde hay estas capas, estas texturas y tal. Entonces me parecía que la manera de trasladar eso a imagen era esa, ¿no? Era como coger cosas de aquí, de allá, pues de libros viejos que tengo, de enciclopedias, escanearlo, incluso darle una vuelta, ¿no? Y decir, bueno, pues por ejemplo, cuando un personaje pasea por el que era mi barrio, pues utilizo fotos de verdad de mi barrio, que luego fotocopio aquí en la fotocopiadora, las trato. Que ese también es otro elemento. Este TVO lo he hecho en mi estudio, que mi estudio, bueno, por circunstancias, ha ido creciendo y se ha ido llenando de trastos, fotocopiadora, una encuadernadora, bueno, un montón de cosas. Y yo quería que formaran parte del TVO, ¿no? Y entonces, de repente yo me encontraba aquí como en un patio de recreo, como en una especie de parque bolas de dibujantes, en el que poder utilizar muchísimas cosas, texturas, no sé, era como, venga, todo vale, ¿no? Todo vale para el dibujo. Y, y creo que le da ese toque también fancinero del que hablas, que tiene mucho que ver con, bueno, al final la banda se formó en plena eclosión del punk, ¿no? En Nueva York, donde toda esta estética acompaña muy bien. Claro. Y,
Y de hecho, yo la música la tengo muy relacionada pues a los pósters, al fancineo y a todo esto, porque yo empecé así. Eh, Pinchaba en salas, yo me hacía los carteles, eran carteles medio cutres, que a veces recortaba cosas de un sitio y las pegaba. Entonces, bueno, pues todo eso quería que estuviera ahí en la estética. Oye, y a título personal, ¿crees que Talking Heads deberían volver? ¿O eres de los que piensan que si algo ha terminado bien, mejor dejarlo ahí? Ostras, es que es difícil porque por un lado está la parte egoísta de me gustaría verlos, Claro. pero por otro lado es como creo que una de las cosas que les ha mantenido con esta vigencia y casi intactos ha sido precisamente el hecho de que no hayan tenido ninguna intención de volver a juntarse, ¿no? Y que no hayamos tenido que verles nunca, bueno, salvo aquellas canciones que tocaron en el Rock and Roll Hall of Fame, que oye, estaban bastante en forma, Ujú. ¿eh? Sí, Para llevar, bueno, no sé cuánto llevaban, como igual 10 11 12 años sin verse y sin tenerse mucha simpatía. Y ahí estaban tocando estupendamente, ¿no? Igual es mejor quedarse con ese recuerdo. yo creo que también. Luego ya, encima luego vendría ya el clásico del precio de las entradas, el Claro. quién puede verlos, y Y ya creo dime que un se... ejemplo de banda que ha vuelto y que aquello es Hmm, difícil, ¿no? siempre hay algo. Siempre hay ejemplos, ¿eh? De gente que reinicia o que vuelve y que es maravilloso, pero es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo prefiero, si es uno de los favoritos, yo prefiero que Sí, se quede ahí todo sí. en Está bien cómo esa está. foto finish, eso es. Antes de ir como al último bloque de preguntas, te quería hacer una cuestión que tengo mucha curiosidad, que también se la estoy preguntando últimamente a los músicos Ujú. y que está relacionada con la inteligencia artificial, ¿no? Ahora que me cuentas todo esto, eh, es muy loco pensar que una inteligencia artificial podría pensar en estas cosas, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves todo este tema? Porque al final está habiendo muchísima polémica, ¿no? Y supongo que será interesante Sí. también para vosotros. Bueno, para mí eh, el tema es complejo, ¿eh? No tengo armada ninguna, o sea, tengo armada una opinión, quiero decir, opinión tengo, por supuesto, pero que lo que no tengo es armado ninguna tesis en torno a ello, Claro, porque es un tema muy complejo del que yo entiendo una parte y otra parte ni siquiera la entiendo, porque mi conocimiento es limitado. Pero la inteligencia artificial ya está aquí, es decir, ya se está usando y no, o sea, no es algo que va a pasar, es que ya está pasando. Entonces es inevitable. Luchar contra lo inevitable, la verdad es que creo que es un poco absurdo lo que se puede hacer y creo que ya se está haciendo. Bueno, reparar algunas cosas que se han hecho mal, sobre todo las que tienen que ver con temas de propiedad intelectual, derechos de autor y demás, ¿no? claro. Porque es innegable que algunas de estas, en el caso, por ejemplo, de mi gremio, estas, eh, estos robots han sido entrenados con obra que tiene un dueño Claro, y a la que no se le ha preguntado. Entonces, bueno, pues esa reparación moral yo creo que es necesaria y sobre todo hay que ponerle un límite ahora a eso, porque no es justo ni ético que de repente tú te quedes sin trabajo cuando se te ha robado, ¿no? hmm, Eh, Eso por una parte, pero también entiendo que, bueno, pues que ya están aquí y que de alguna manera todos, igual yo las estoy usando sin saberlo o las acabaré utilizando. claro. Y para mí, luego, por otra parte, a mí lo que me han... Y esto lo he hablado mucho con mi amigo Antonio Hitos, que también es autor, que lo mencionaba al principio. Ujú, A nosotros lo que más nos ha, digamos, removido es el hecho de cómo enfrentarnos a la obra, ¿no? Ya que esto plantea una cosa completamente nueva, que no tiene precedente, porque cuando la gente habla de herramienta y tal, no, la herramienta era Photoshop, ¿no? Que de repente te inventaban algo que ahora con un botón lo haces y tal. Esto es completamente distinto. No hay precedente a esto.
Entonces, bueno, pues esa manera de afrontar la obra, pues de repente tiene que ser un poco distinta, o por lo menos eh, te hace replantear, ¿no? Cómo abordarla y tal. Bueno, yo voy a hacer lo que me toca, que son mis cómics de autor, que es lo que he hecho siempre, hasta que, no sé, un poco con la esperanza de que nunca, a ver qué pasa, ¿no? Y de momento hay una cosa que estoy haciendo, pero no por una cosa tan básica como decir, no, bueno, pues ahora lo voy a hacer todo a mano, porque tal. No, porque la inteligencia artificial replicará también esa textura de hecho a mano o tal. No, no tiene que ver con eso. Pero si yo puedo disfrutar del proceso, pues bueno, pues ya estoy marcando una distancia, una diferencia con esto, ¿no? Mm. Y a mí, por ejemplo, pues lo que ha conseguido es eso, ¿no? Que de repente me planteo hacer un TVO, pues tirando de fotocopia, tirando de nuevo, mancharme las manos con tinta, con rotuladores, o sea, como un poco tirar de imaginación. Convertirme yo en esa máquina en la que tiene un montón de recursos de los que tirar y que ofrece algo diferente. Pienso. Ujú. Eh, Sí, claro. A veces te planteas como volver hacia atrás un poquito, ¿no? claro, sí, sí. De hecho, yo a mí ahora mismo, pero bueno, ni siquiera por el tema de la IA, pero a lo mejor ha nacido de ahí, de estas conversaciones que he tenido con Antonio, con otros compañeros, el Ujú. decir, ostras, pues igual no voy a usar tanto el iPad, el Procreate, que es con lo que yo trabajo desde hace un montón de tiempo, y voy a volver a usar rotuladores y tinta, todo esto, que además es una cosa que me apetece, ¿eh? O sea que al Ujú. margen de este tema, me apetece volver a... Y lo estoy haciendo, o sea, estoy trabajando mucho con eso, con texturas, con recortes, con collage, en fin, con técnicas que hasta ahora no... O sea, ni siquiera volver a ellas porque para empezar nunca las había utilizado. Entiendo. Ok, bueno, pues sí, al final todo va tan rápido, ¿no? Que está cambiando. Es un poco. Tener un discurso, como tú decías, así como muy centrado, me parece bastante complicado. Sí, Mm. es muy complicado, sí, porque no sabes. Además, como los cambios en estas cosas son tan grandes, o sea, son Claro. exponenciales, lo que digamos hoy se va a quedar anticuado mañana porque de repente OpenIA ha inventado, yo qué sé, la manera de resolver en un minuto una película entera, ¿sabes? Total. Mira, me voy ya hacia las últimas tres preguntas, menos complejas que esta. Venga. La primera, creo, la primera es el cómic dentro de muy poco hará un mes, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Qué feedback estás teniendo de tus lectores, de la gente que te rodea, todo? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, porque el feedback que estoy recibiendo es muy bueno. A ver, es verdad que es pronto y que todavía tardan, o sea, todavía están llegando las primeras reseñas, ¿no? Y resultados de las primeras entrevistas y tal. Pero Mm. de momento, las presentaciones que hice estas 2 semanas atrás fueron genial. En Barcelona un montón de gente, en Finestras. En Molar exactamente lo mismo. En el Festival al Cine, donde hice esta especie de creerme músico, subir a un escenario entre dos conciertos y lanzar unas canciones mientras se proyectaban animaciones y tal, pues relacionadas con el TVO, pues fue bastante, bueno, fue muy divertido y ahí el feedback es inmediato porque recibes el aplauso en el momento. Claro. Es bastante guay, es una cosa que no tenemos los dibujantes nunca y entonces eso está muy bien. O sea que en general todo muy bien y todo lo que me llega es bueno y para ser un cómic quizá un poco difícil por hablar de un grupo específico y por ser mudo, yo no lo pongo fácil. Sin embargo, la gente lo está recibiendo muy bien, muy bien. Qué guay. Sí. Ujú. Qué guay. Y ahora entiendo que, claro, estás a tope con la promo, entiendo que irás a eventos del cómic y demás. ¿Cómo es la...? Yo te hago el reflejo de la música, ¿no? Aquí todo el mundo va a las producciones como a cañón.
terminas de hacer una cosa y ya estás empezando y como Sí. que los algoritmos, ahora hablando de ella, te llevan a producir, el caso de la música, mucho para estar como siempre arriba, ¿no? Sí. En tu caso también, ya, a pesar de que estás en la promo, ya estás trabajando en otras cosas. ¿Cuál es el ritmo en este Sí, sentido? porque, bueno, no todos los autores de cómics trabajan así, pero yo sí. Yo me parezco más al músico o a los de la música, como tú ponías de ejemplo, porque yo todo el rato estoy enredando. O sea, yo estoy todo el rato, o sea, te pongo como ejemplo. La gente ya no, que me conoce, sobre todo la gente del cómic, no se sorprende porque ya me conocen. Pero yo llegué a la presentación del cómic en Barcelona con 2 fanzines nuevos. Y entonces era como, pero tío, ¿de dónde te los has sacado? Digo, es que me parece raro salir de aquí, ir a presentar sin llevar un fanzine. O sea, es una cosa. Y claro, yo tengo la mayor parte de mis compañeros y compañeras eh, dejaron de publicar fanzines en el momento en el que se profesionalizaron. Yo no he dejado de sacar fanzines nunca, ni pienso hacerlo. Qué guay. Sí, y de hecho, ya te digo, es que yo salgo a promocionar y digo, ostras, tengo que llevar algo más. Y es como, pero ¿me vas a llevar algo más si ya estás presentando una cosa? Pero yo voy así, ¿no? Y bueno, en el caso de obra futura, pues es que no me queda más remedio porque me he enterado hace poco que me he llevado el premio de novela gráfica de la Diputación de Cáceres. Ah, enhorabuena. Gracias. Creo que es la primera vez que lo hago público y espero no estar metiendo la pata, pero ya hace semanas que me informaron, entonces supongo que ya se puede decir. Qué guay. Sí, y tengo que terminar el libro, o sea, el TVO tiene que estar en marzo. Entonces, bueno, lo tengo armado, pero, ostras, no. Ya tienes la presión, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, que fíjate si tengo ya planes para continuar. Bueno, eso Sí. es siempre una buena No, noticia, no, ¿no? está bien, está bien. Yo no me quejo, además. A mí me gusta eso. Yo cuando digo, bueno, me voy a tirar ahora una semana descansando. Tercer día ya estoy enredado con alguna cosa. ¿Y cuáles son tus próximos eventos? Así para que la gente que nos escuche por si puede ir a alguno de ellos. Ajá. Bueno, ahora mismo no tengo nada programado porque realmente fue como que concentré todas las Ah, presentaciones y eventos en estas 2 semanas en Madrid y Barcelona, vale. pero seguramente a partir de ya enero, que empieza a haber festivales y tal, pues seguro que Graf y Fancimat. Yo siempre aplico como si fuese un autor que está empezando, ¿no? Ujú, Eh, yo creo que alguno de los dos seguro y supongo que en algún otro salón me invitarán o intentaré ujú. colarme. Bueno, las citas habituales supongo que estarán en agenda, pero sí, hombre, yo creo que raro sería que en el Graph no esté de alguna manera u otra. Así Ujú. que de momento Genial. eso. Guay. Y nada, te dejo con la última. Para alguien como yo o que está empezando con el mundo de los cómics, siempre está bien saber de referencias, ¿no? Para ti este año, si me tuvieras que decir un par de obras nacionales y de fuera, no tienen por qué ser las mejores, porque ya es como muy complejo todo eso, pero las que más te hayan llamado la atención o así que nos puedas recomendar. Bueno, te diré de Antonia Bañados, que es una autora chilena. Ujú, Ha sacado un cómic, es el primero que publica, aunque ella ya es conocida fuera de España, es el primero que publica en España, que se llama Anatomía de un corazón. Es una pasada de TVO, una ujú, locura, es buenísimo. Y lo recomiendo mucho. Una historia muy bonita, muy precisa, un dibujo precioso. O sea, yo de verdad que seguid a Antonia Bañados ujú. porque nos va a dar muchas más obras increíbles, seguro. Pero esta es brillante. Y bueno, también eh, dentro de poco saldrá el libro también de mi amigo Antonio Hitos. O sea, que Ujú. estás al tanto, siempre lo recomiendo yo. Barro para Claro, casa, claro por que sí. supuesto.
Y luego, pues voy a hacer una recomendación muy egoísta, que es que justo unos meses antes de este Si bailáis entenderéis mejor las letras, saqué un libro precioso infantil, en este caso, Ujú. con mi amiga y periodista Blanca Lacasa. Bueno, Blanca estuvo metida en la música, luego en el periodismo, o sea, ha hecho como una Ujú. persona muy inquieta también, como yo, y publicó hace poco un ensayo increíble que se llama Las chicas horribles, y nos juntamos para hacer Tengo un miedo, que es Mm. un libro que yo creo que, bueno, pues con toda la avalancha de novedades a veces quedan sepultados, pero estamos muy orgullosos y muy contentos porque somos muy, muy amigos y esta colaboración juntos nos hace especial ilusión. Y ya digo, salió unos meses antes que este y parece como que se lo comió ahí un poco. La vorágine de los lanzamientos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. Yo diría estos, el de Antonia Bañados y dentro de nada, Hitos, tendremos obra de Hitos Ujú. joder, leerme a mí, ¿eh? Claro, eso digo yo. Claro que sí. O bien, encima ahora que vienen las navidades y todo el mundo necesita ahí como alguna Claro. referencia para regalar, pues nos Esa- viene genial. Esos críos que tenemos en la familia, pues que mejor que regalarles un Tengo un miedo que va a ser un libro muy divertido. O sea, Blanca y yo siempre tratamos de sacarle esa parte humorística, lúdica. Nos flipa a los dos, Gloria Fuertes. Y tanto yo en el dibujo como ella, que es quien ha escrito todo el texto, pues intentamos darle ese toque. Ujú. Estupendo. Mira, pues ahí queda. Recomendaciones para los próximos meses y en especial para los regalos de Navidad, que luego siempre estamos ahí a última hora que no sabemos qué regalar. Sí, pues hay que regalar libros. Te veo a poder ser. Eso es. Y también discos. El formato es muy importante, amigos. Eso es, eso es. Jo, muchísimas gracias, Lorenzo. Ha sido un súper placer tenerte aquí y nada, espero que en los próximos lanzamientos sigamos hablando y que te pases por aquí. Pues encantado, así es. De verdad que ha sido un gustazo hablar contigo y aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti.